Pero Dios sabía que en Jesucristo iban a ser salvados, iban a ser justificados. Aleluya. Iba a ser por la fe de Jesús. La fe en Jesús. Amén, hermanos. Pues dice bien clara la palabra de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. La justicia de Dios, que es en Jesucristo. Porque en Jesús, Él fue hecho pecado por mí y por ti. Amén. Pero cuando Él murió en la cruz, resucitó limpio, restaurado, glorificado. Y los que vienen a Jesús, dice la palabra de Dios, dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si yo estoy en Jesús, soy justificado, hermanos. Aleluya. Mushima, watashi Yesama no naka ni iru naraba, watashi ga sumibito de aru koto wa nai. Kami-sama wa Rina ga sumibito de aru koto wa mite kurenai yo. Mou Yesama o shiniteru kara ne. Dios no ve a Mónica ni siquiera pecadora, ni tampoco a Jessica pecadora, ni a Alfredo ni a mí pecadora, porque estamos en Jesús. Entiendan ahora de que si nadie viene a Jesús, puede ser justo delante de Dios. Mina chando kite kudasai. Mushi Yesama wa ima shinjinai naraba, Kami-sama no meno mae de gi sareru koto dekimasen. Amén. Dekinai. じゃあ、イエス様なんか信じない人たちがみんなどうなるの？みんな、イエス様を信じるよね。みんなイエス様を信じるでしょう。だけど信じない人たちが地獄に行きでしょう。アメン。でもイエス様を信じたら救われる。アメン。El que está en Jesús salvo, pero el que no está en Jesús es condenado. Pero el que viene a Jesús el día de hoy va a ser justificado. Entienda que tú sin Jesús no podrás ser justo delante de Dios. La Biblia dice en el versículo 23, a los niños entonces que cae renovada, por cuanto todos pecaron el día de hoy y están destituidos de la gloria de Dios. Mino sumio kaste kaite de niños entonces. Mino sumio kaste. ¿Sobre? Me estoy echando yo me va a ir. Pero el 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya, dicen amén. Entonces, ¿qué hacen el día de hoy? Cuando está y quiere venir acá, mi coto de que quiero saber. Yo soy salvo el día de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mónica, tú eres salva en el nombre de Jesús. Tú eres salva, aleluya, por gracia. Dice que es salva por gracia. Y nadie te puede quitar salvación. その救い、この御言葉は誰も消すことができない、悪魔はできない。ただ、もしあなたがその悪魔、嘘つきだから考え来るでしょ。あなたが罪人だよ。あなた罪人だよ。信じたらダメなんだよ。あなたが聖書に書いてあることを信じなさい。悪魔は偽な考えでなんかすぐ嘘つくわけ。じゃあ私が罪を犯したのにやっぱりダメだね。神様私のこと嫌いでしょ。じゃない。Satanás siempre va a comenzar a hacer la guerra en nuestras cabezas diciendo que tú no eres justa. Tú no eres justa, tú no eres justa, y si tú le haces caso, justa no serás. Pero si tú haces caso al Señor en su palabra, nadie te quitará de la salvación que está en Jesucristo. ¿Cómo te quita la salvación, sale el diablo? Cuando tú crees sus mentiras. Sí, yo no soy justa. Sí, yo pequé ayer. Yo pequé ayer. Sí, yo soy una mala. やっぱり私が悪い人だね。私昨日罪を犯したから。だったら聖書に書いてあるでしょ。罪を犯すならば私のところに来てなさい。それに罪を言いなさい。そうすればあなたの罪は許してあげる。そしてあなたの全て清めてくれるあげるから。Necesitas su palabra que si confesamos el Espíritu perdón y limpia de toda maldad. Él te perdona y te limpia de toda maldad como ves a Él. Ese es en la fe. Pero no siento, espera sentir. Nunca sentirá nada. でも感じない。私にそれたこと感じないよ。聖書どこでも感じたら救われると書いてないでしょ。信じるわ。こうやって書いてあるでしょ。La Biblia dice su palabra el que cree. Amén, hermanos. Ok. Vamos a ir al capítulo
ヨハネの3章の16いきましょう。そしてこっちになんかみんなこの有名な箇所が分かってるんでしょうね。3章の16。Vamos a ver el capítulo 3, versículo 16. Ok, hemos entendido que no hay justo ni uno delante del Señor. No hay ni siquiera ni un justo. Amén. No, tú no eres justo ni justa si no estás en Jesús. Aleluya. Pero la Biblia dice que ahora vamos a ver lo que Dios hizo por nosotros. Amén. 神様は私たち神様の目の前で一人も義される方がいませんでした。イエス様だけね。だけどこれからなんかヨハネに書いてあることを見てゆっくり見ましょう。3章の16、capítulo 3, versículo 16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Amén. Leándolo de nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tú no has hecho nada para que seas salvo. Tú no has hecho absolutamente nada para ser salvo. Amén. No es tu cara, no es tu posición social, ni que seas una pobrecita o un pobrecito. No, Dios amó al mundo porque quiso amar. Porque Dios es amor. あなたが神様の目の前で可愛かったから神様イエス様を送ってくださったと思う？違う。神様が愛する神であってこの世を愛されると書いてあるでしょ。Dios amó al mundo porque sin Dios el mundo se iba de frente al infierno. Mas Dios no creó su creación para perderlo, sino para salvarlo. Aleluya. Amén. La Biblia dice capítulo 3, versículo 16, もう一度読みましょう。16、日本語で、そしてまたスペイン語で読みましょう。まず一緒に読むので、みんなで。Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la mujer que estaba con la enfermedad de flujo de sangre, cuando ella tocó el manto de Jesús, amén, ella creyó en Él, en Jesús. Ella que dijo, si yo toco el manto de Él seré salvada, seré sanada. Pero Jesús dijo, tu fe está salvada. Él quiere salvarnos a nosotros. Él quiere salvarte a ti, ahora. 新約に書いてあるでしょう。ある人がね、もう病気の血の病気あって、もう血止まらないで、そういう病気あってね。でもその子が言ったのは、イエス様の服触れば触るだけで私が救われる、もう私が癒されると思ったでしょ。で、イエス様は何言ったら、あの子触ったらあなたの信仰は救われるって言ったよね。だから今イエス様は私を救ってあげたいわけで、全て。救いというのは何？どうから悪魔の支配者から全てに救ってくれたい、救ってあげたいからね、イエス様。Dios nos quiere salvar de toda obra del diablo que hizo en nuestras vidas hasta el día de hoy. Amén, solo. Y eso no significa da que creer solamente en Jesús y tú como caminas el día de hoy en la tierra, como está la gana. No, porque tú eres salvo en Jesús. Ya no vives para ti. No. Amén. 自分のためにこれから生きるのではなく、肉的に生きるのではなく、y no puedes caminar en la carne, porque ya fuiste muerto y fuiste levantado, resucitado en Cristo. La Biblia dice a mí aquí que Dios amó al mundo, te amó a ti, me amó a mí, me ha amado porque esté así, te ha amado a ti porque estés así como estás el día de hoy. Es el amor del mundo como pensarás tú que Dios te ama así, pero Dios no ama como ama a un peruano, como ama a un japonés, como ama a un quien quiera que sea o el hombre. Dios ama de una manera abundante, pero el amor de Dios no vas a entender hasta que tú no camines en su palabra. 私神様の愛はなかなか理解できないでしょう。神様の愛のは理解できるのは御言葉を守ること、歩きながら守ったり。それでだんだん理解し
してくれるね。神様はそんなことはしてくれるね。Dice la palabra de Dios que el amor de Dios es ancho, alto, es bien profundo, es tan inmenso que no es como Dios te ha dado a ti como piensas que yo te he dado el día de hoy. Mírate tú, ¿cuánto tiempo tienes cristiano todo el día de hoy? 今見てお前の顔。あなたの人生見て。神様にされた。じゃあ今あなたが救ってくれた。じゃあそれでそのまま何も変わってない？お金何ばっかり考えてる？どうすればいいのか考えて、そればっかり考えてる？ああ、病気、あ私、頭痛い、すぐそういうことで生きてるか？それ神様の愛？Es el amor de Dios que te preocupada siempre. Uy, me duele acá, estoy enferma, no tengo plata. Uy, ¿cómo pongo las cuentas? Eso no es de Dios. Eso no es salvación. Eso no es salvación. Calmate, piensen ustedes, vamos a empezar. Esa es la salvación que Dios tenía para ustedes. Es el amor que Dios tenía para ustedes. Dejarlos como pobres, enfermos, las caras hinchadas, de enojados, fastidiados. No, la cara que Dios quiere que tengas es una cara de gozo. Regocíjate en Dios. Yo me regocijo en Él. Por eso que donde sea me dicen, ¿por qué te ríes? No me río. Sino que tu cara tiene cara. No me río, me gozo en el Señor donde esté, donde me encuentre. No me entiende. Wakate masu ka kore? Kamisama kono yo naka ai sareta. De イエス・キリストを送ってくださった。なぜならば、このイエス様を信じる者は救われるために。じゃあイエス様を信じたら変わらない？ビール飲んでタバコ吸ってコカインして奥さんぶっ飛ばして悪いことばかりする？そう、それ違う。悪いことしないけれどもいつも悩んでる。私がどうすればいいのか、お金がない。何を考えるか、みんな大体お金のことでね心配する人いっぱいいるんだから。Esa es la salvación que Dios tenía para ti. Dios amó al mundo que envió a Jesucristo para que por medio de Jesucristo seas tú salvo. Y seas salvo y seas preocupándote en las cosas del mundo. No, eso no es de Dios. この世の中のことを心配するんではない。